En este vídeo, Stefano, Alberto, Daniele y yo te vamos a explicar paso a paso el tratamiento para las contracturas del trapecio con la técnica de los puntos gatillo en las fibras superiores, medias e inferiores. Empecemos. Ahora partimos con la descripción y la anatomía del músculo trapecio, porque esto es muy importante para que podamos aplicar después las técnicas de manera correcta. El músculo trapecio tiene diferentes orígenes. El primero es el que reside en el occipital en esta línea horizontal. Otro origen se encuentra en la vértebra C7 y abarca todas las vértebras hasta llegar a la vértebra D12. Sus inserciones son las fibras laterales, las fibras superiores en la parte clavicular, las fibras medias en la parte de la espina escapular y las fibras inferiores en la parte inferior de la escápula. Ahora veamos cuáles son los puntos anatómicos de referencia. Los puntos de referencia son, hemos dicho, C7, que podemos encontrarla haciendo movilizaciones de flexo-extensión, donde la vértebra C7 se mueve hacia adelante. Desde aquí podemos hacer una prueba adicional para entender si rota respecto a la vértebra T1, haciendo movimientos de rotación de la cabeza, como estás viendo. Así, visto que se mueve, esta que hemos identificado es la vértebra C7, porque si fuera T1, obviamente no se movería. En cuanto a la parte inferior de todas las inserciones vertebrales hasta llegar a D12, la identificamos siguiendo el margen costal inferior de la duodécima costilla torácica y así hemos localizado la vértebra D12. A este punto vamos a localizar la espina de la escápula, siguiendo el margen medial de la escápula y subiendo hacia arriba. Vemos que aquí se crea un hundimiento y esta es la espina de la escápula hasta llegar a la parte que limita con la articulación acromion clavicular. Recordemos que la inervación del trapecio está principalmente dada por el nervio accesorio, es decir, el 11º nervio craneal. Ahora vamos a ver los movimientos en relación con las fibras. Tenemos el movimiento de elevación dado por las fibras superiores del trapecio, el movimiento de aducción de las escápulas dado por las fibras medias del trapecio y en cuanto a las fibras inferiores tenemos la depresión de las escápulas, como estás viendo. Ahora vamos a la búsqueda de los puntos gatillo de las fibras superiores del músculo trapecio. Nuestra búsqueda debe estar orientada hacia encontrar la banda tensa, que como sabemos expresa un estado anormal de tensión en la fibra muscular. Prácticamente en la parte superior del trapecio seguimos el recorrido del músculo y una vez que sentimos a nivel palpatorio la banda tensa, podemos apoyar la búsqueda llevando el trapecio en tensión, inclinando ligeramente la cabeza, considerando que el trapecio se origina en la parte occipital. Una vez encontrada la banda tensa, esta puede dar lugar a tres situaciones. Puede haber dolor local, puede haber dolor que parte del mismo punto y se irradia hacia arriba o hacia abajo, y siempre permaneciendo en el mismo punto pueden aparecer visiblemente pequeñas fasciculaciones. Una vez localizado el punto gatillo, realizamos la acción de dígito-presión buscando crear una situación de poco flujo sanguíneo, o mejor dicho, de hipovascularización, creando así una isquemia relativa. Mantenemos la compresión durante aproximadamente 1 minuto y medio o hasta que sintamos que la banda tensa cede bajo nuestro pulgar. En esta fase, el dolor percibido por el paciente disminuye y si hay una eventual fasciculación, esta también tiende a desaparecer. Mientras que la técnica que acabamos de ver es una presión puntual que nos permite encontrar fácilmente la banda tensa, el músculo trapecio es un músculo que anatómicamente nos permite utilizar también un agarre diferente, que es el de pinza, el cual nos permite encontrar y tratar otros puntos gatillo, también en las fibras medias, como estamos haciendo ahora, ejecutando prácticamente la misma técnica que acabamos de explicar, pero utilizando este agarre diferente. Ahora vamos a ejecutar la técnica en las fibras inferiores del trapecio. ¿Cómo hacemos para reclutar las fibras inferiores?
Pedimos al paciente que lleve hacia atrás tanto el hombro como el codo, de tal manera que se cree una contracción que nos haga sobresalir todo el margen del trapecio, como estás viendo, y por tanto también la parte inferior. En este punto pinzamos el músculo en el ramo inferior y pedimos al paciente que libere la contracción para poder agarrar las fibras inferiores del trapecio de esta manera. Y nuestro objetivo es siempre el de buscar la banda tensa y encontrar, como ya hemos visto antes, la zona del dolor local o irradiado, según lo que dice el paciente. O podemos encontrar las fasciculaciones, como ya hemos visto. A este punto ejecutamos la técnica, como ya hemos visto anteriormente, manteniendo esta compresión durante aproximadamente 90 segundos para desactivar el punto gatillo de las fibras inferiores del trapecio. Actuaremos así sobre el dolor percibido por el paciente, que tiende a disminuir, y si hay una eventual fasciculación, como ya hemos dicho, esta tiende a desaparecer también. Podemos utilizar otra técnica. La que acabamos de usar es una y esta es otra que implica tomar las fibras profundas de esta manera, lo que nos permite encontrar y tratar también otros puntos gatillo. Gracias por ver nuestro video sobre el tratamiento para las contracturas del trapecio con la técnica de los puntos gatillo. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar me gusta al video y dejar tus comentarios abajo. Asegúrate de ver también el video sobre cómo tratar la ciática y el tratamiento de la lumbalgia. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Revisa el enlace en la descripción para ver nuestros cursos y seguir expandiendo tus habilidades. Nos vemos en el próximo video.